Empezamos. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Agradecer vuestra presencia nuevamente esta tarde en estas conferencias abiertas que hacemos en el marco del posgrado de Cultura de Paz y Transformación Social. Quería agradecer no solo vuestra presencia, sino muy especialmente hoy, primero la siempre constante coordinación de todo por parte de Judith, que hace que estemos aquí presentes. Muy especialmente la presencia hoy central de Tomasa Yarjuy, y también quería agradecer la presencia también constante de Víctor Fanlo, que hoy va a presentar precisamente a Tomasa como conferenciante. Simplemente quería poner de manifiesto la importancia de estas conferencias que realizamos. En este caso, habéis visto que en los últimos meses básicamente está protagonizada centralmente por mujeres, y esto nos parece muy importante. Son mujeres de paz que tienen su propia voz, que tenéis vuestra propia voz y que queremos poner en especial valor, precisamente para que esa voz se escuche alto y claro, no solo para las personas que estamos aquí presentes, sino que, como va a quedar registrado, muchas otras personas van a poder tener acceso a estos contenidos. Hoy nos centramos en precisamente el liderazgo femenino al servicio de las personas y los derechos humanos por parte de Tomasa. Precisamente sabéis que en la Fundación una de nuestras líneas de acción es el liderazgo ético, y nos parecía que en este caso muy oportuno que sea una mujer valiente como Tomasa, con su itinerario, que ahora nos presentará Víctor, la que hoy ocupe el espacio central. Por lo tanto, sin más, paso la palabra a Víctor para que hoy nos pueda presentar a Tomasa. Pues muchas gracias, Jordi. Gracias a todos y todas las que estáis aquí, quizás los que se unan dentro de un rato. Y ha sido pues la casualidad, la fortuna, el hecho de que estemos todos aquí, porque ahora paso a presentar a Tomasa, pero fue en una conferencia de CEMAJUR a la cual invitamos a Jordi Palou a darnos una pequeña charla, cuando Tomasa, bueno, pues se interesó por todo el tema de la Carta de la Paz, de la Fundación Carta de la Paz a la ONU, se puso en contacto conmigo. Ella y yo no nos conocemos personalmente, sí por correo electrónico, sí por WhatsApp, y la verdad es que pues fue un triángulo muy agradable que nos ha permitido hoy que estemos aquí todos, ¿no? La verdad es que personas como Tomasa, si ahora, como he dicho, bueno, antes no estabais todos conectados, la tecnología no falla, veréis un pequeño vídeo donde ella explica un poco lo que es su vida muy resumida, pero simplemente para hacer boca, deciros que Tomasa es la primera concejal indígena, la primera ministra indígena de la historia de Bolivia, la primera indígena abogada desde el año 2007 y la primera mujer indígena candidata por 2 veces a la vicepresidencia de Bolivia. No voy a seguir hablando de su currículum, porque partiendo de cero, que ella os lo explicará muy bien, son 5 folios los que tengo delante mío, y la verdad es que es impresionante un currículum tan abundante, tan bonito, en tan poco tiempo. Entonces, no sé si a partir de este momento Judith nos puede poner ese vídeo en donde ella en 1 minuto explica su trayectoria política y vital, y pues sí, a ver, sí, exacto. No se oye el audio, Judith.
Aquí nací, aquí. Sí, ahora sí. ¿Lo oís bien? ¿Lo veis bien? Ahora sí, ahora sí. Soy Tomás Ayaro. Mi comunidad es Olpán. Pertenece al departamento de Chuquisaca. Aquí nací, aquí crecí. Aprendí a vivir con la alegría de la pobreza. Esas llantas y sonrisas. Cuando dejé a los míos para estudiar en la capital, aprendí en base a las lágrimas por discriminación. Me cortaron las trenzas para aceptar. Día a día se burlaban. Era pecado ser indígena. Mi destino era superarme para mostrarles lo contrario. Entré a la carrera sindical a los 11 años. Mi lucha aún continúa. Soy parte de la Fundación de las Bartolinas y la Cecilia. Fui la primera ministra indígena. Estudié Derecho. ¿Y saben qué? Hemos aprendido a luchar contra la discriminación. Hoy miro a Bolivia desde el corazón, sin odio, con honestidad y sinceridad. Sé que desde la vicepresidencia vamos a construir la Bolivia de la equidad. Soy Tomás Ayarbe, mi vida por mi Bolivia. Pues ya lo habéis oído, ya lo habéis visto. Yo creo que es un vídeo precioso que resume en un minuto lo que es una trayectoria de vida. Y como trayectoria de vida también los que formamos parte de la Fundación Carta de la Paz, de CEMAJUR, a la organización que tanto Tomasa como yo mismo formamos parte, es una comunidad de especialistas en métodos alternos para conseguir la paz entre las personas. Y de cada vez, evidentemente, somos más, no sé si mejores, pero por lo menos lo intentamos. Y de esta manera unimos continentes, unimos países y unimos esfuerzos para que no pase lo que desgraciadamente en estos momentos está pasando en demasiadas partes del mundo. Dicho esto, no me quiero extender más, darle las gracias a Tomasa por su colaboración y por su presencia en este momento y por lo tanto, a partir de ahora tienes la palabra, Tomasa, y explícanos tu trayectoria vital tan fantástica, cuando quieras. Muchas gracias, querido Víctor. Pues agradecer a la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, a mi gran amigo Jordi, aunque no le conozco en persona para darle un abrazo, pero por estas redes y la tecnología que hoy nos permite, pues puedo conocerles y mandarles un abrazo desde Sucre, Bolivia. Sí, como decía, mi nombre es Tomás Ayarui, yo soy de la comunidad indígena quechua, que está ubicada más o menos a unos 65 kilómetros de la ciudad de Sucre, en el sur de Bolivia. Pues soy quechua, de nación quechua, donde en nuestros pueblos, en nuestra comunidad, se practica la dualidad, es decir, que para nosotros existe esa armonía dentro de nuestros pueblos, y eso de la cultura de paz que decían ustedes, porque nosotros en nuestras normas, en nuestras leyes, no conocemos el odio, el rencor, la venganza, sino que más bien practicamos siempre la solidaridad, practicamos el aini, eso que dice yo te doy y mañana tú me darás. Eso quiere decir en quechua el aini. Y sobre todo vivimos en nuestro medio ambiente, en nuestra naturaleza, vemos con una visión de dualidad, ¿no? O sea, es decir, el hombre y la mujer, las plantas, para nosotros el orco y warmi, que quiere decir, digamos, el macho, la hembra, que está en todo, ¿no? O sea, en las piedras, en los cerros, en los animales, en los árboles. Eso es nuestro medio de nosotros, ¿no? Dentro de eso tenemos muchos saberes, es decir, sabemos cuándo va a llover, si vamos a tener tormentas, si va a ser buena cosecha. Nuestros saberes son tan profundos, tan ricos, que lamentablemente hasta estos años como que se nos está perdiendo, porque también la nueva generación viene con otras visiones, pero intentamos de tener en este mundo de
de nuestros pueblos, de que se mantenga, se fortalezcan nuestros saberes, porque desde nuestro punto de vista es muy importante, ¿no? Esos saberes milenarios, esos saberes sabios, que con eso producimos, que con eso vivimos en armonía, y con eso hasta nos sanamos el alma o las enfermedades, ¿no? Entonces, vengo de esa nación yo. Lamentablemente creo que en todos los países, los pueblos indígenas, pues hemos sido postergados, ¿no? Postergados, discriminados, en una pobreza impresionante. Mi pueblo es una de esas que no tiene servicios básicos, que no tiene camino carretero, son 6 horas de caminata que hay que ir para llegar a mi pueblo. Y muchas veces hemos perdido, yo he perdido a mi sobrino por sacarle, digamos, al cantón para tener una atención médica, se nos va de nuestras manos la vida y pues menos tenemos para comer, o sea, producimos para subsistir, diría yo, y pues no hay una mirada de los estados, no hay una mirada del gobierno, de ningún gobierno, para hacia nuestros pueblos, primero para combatir la pobreza, la discriminación, la exclusión. De hecho, en mi pueblo además hay una mentalidad de que las mujeres no debemos estudiar, no tenemos derecho a acceder a la educación, porque se tiene como costumbre de que la mujer cuando se case tiene que ser, es decir, mantenida por el hombre. Entonces, como que no tiene por qué entrar, digamos, a tener una buena educación. Entonces, yo vengo de esas épocas y hasta ahora aún todavía en algunos pueblos hay esa visión, pero de poco estamos combatiendo eso para que las mujeres también tenemos el mismo derecho de poder acceder a ser profesionales, a tener una buena educación. En mi pueblo esas veces solamente se tenía hasta el 3er nivel de básico, es decir, solamente para los hombres, o sea, no para las mujeres. En esas épocas todas las mujeres, ninguno accedían a tener la educación. Felizmente o infelizmente, diría yo, el profesor de mi pueblo, pues a mi papá le dijo, bueno, la ratona, me decían a mí, la ratona tiene que estudiar, porque es una niña muy inteligente. Entonces, le convenció a mi padre para que pueda ingresar a la escuelita hasta el 3er nivel de básico, sacando como mejor alumna en los 3 niveles, y luego le dijo, tienes que llevarle a la capital, que es Sucre, precisamente de donde les estoy hablando. Y mi padre se animó para traernos a 2 hermanos, por primera vez nos sacaron de mi pueblo, a la ciudad de Sucre. Yo no sabía hablar ni una sílaba de español. Como comprenderán, pues para mí era un cambio rotundo venir de un pueblo quechua a una ciudad que no conocía las calles, impresionante, las luces, los autos, las casas, la gente, pues he tenido que adecuarme, ambientarme a ese nivel, pero con mucho golpe en el alma, diría yo, porque no me permitieron primero ni siquiera ingresar con la trenza, tuvieron que cortarme la trenza para ser aceptada. Solamente vivíamos en un cuarto donde no teníamos recreo, no teníamos ropa igual que los otros alumnos. Sufrí demasiado el bullying por ser pobre, por ser niña, mujer, por ser niña indígena, ¿no? O sea, la discriminación doblemente hacia mi persona. A pesar de eso, aguanté hasta los 11 años, desde los 8 años, y de ahí ya no podía más, ¿no? El que me había alejado de mi pueblo, aunque sea en esa pobreza, nosotros vivimos con nuestros seres amados en la extrema pobreza, pero también con alegría, ¿no? Con alegría porque estamos en el entorno de nuestro medio ambiente, de nuestros animales, de nuestra familia, y el hecho que a mí me separaron de eso, separaron de mi madre a esa edad de los 8 años, pues me golpeó demasiado
el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, la pobreza, no, ya no daba, aparte el bullying en el colegio, aparte eso de cambio rotundo de mi pueblo, hizo que a los 11 años incursione en la vida sindical de los movimientos sociales para luchar contra la injusticia, buscando siempre los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el derecho de acceso a la educación de las mujeres, el derecho a pedir la palabra de la mujer en nuestros pueblos, a que sean escuchados, el derecho a tener tierra, el derecho a tener, estoy aquí, yo también soy persona, yo también tengo vida y puedo hablar y puedo pedir la palabra, puedo tener acceso a la tierra, puedo estudiar, puedo ser profesional. ¿Por qué tanta discriminación y exclusión, particularmente a la mujer indígena? Esos fueron, digamos, como que yo me ponía las frases en mí después de haber vivido, digamos, una experiencia en la ciudad, de volver a mi pueblo indígena y de incursionar en la vida social. Estuve 14 veces en huelga de hambre, varias veces en movimientos, más bien controlé porque como que me iba al extremo después de haber sufrido tanto, pero después de reflexionar dije no, es el momento de luchar, pero con los mecanismos legales y con instrumentos de esos sabios que tenemos en nuestros pueblos para lograr, digamos, la justicia social, ¿no? Los derechos humanos. El año en 1985 logré hacer ya la primera mujer que dirigía la organización máxima de mi departamento, es decir, el departamento de Chuquisaca, porque para entonces solamente nos habían puesto a los cargos que se llamaba vinculación femenina, que solamente era para cocinar cuando iba alguna autoridad, que no tenías derecho absolutamente para nada más. Entonces cambiamos el reglamento y logramos que las mujeres empiecen a dirigir los movimientos sociales. ¿Por qué no ser, digamos, a la cabeza de una organización? No siempre en esa cartera o los cargos que teníamos para entonces. Cambiamos el reglamento, el estatuto. Gracias a Dios, conocí a varios líderes indígenas que también tenían mucha ética de luchas sociales y junto con ellos, obviamente yo muy joven, a los 21 años, incursioné en todos los movimientos sociales. Después de una reflexión profunda de seguir luchando, porque en cada huelga, en cada movilización solamente lográbamos que nos den semilla, que nos hagan una apertura de caminos de un estrecho, o si no, que nos doten herramientas, pero no era eso suficiente, sino nosotros buscábamos ser parte del desarrollo de nuestro país, es decir, que los gobiernos nos tomen en cuenta a nosotros, que también somos parte de nuestros países, que también queremos formar y decidir ser parte de ese desarrollo de nuestros lugares, ¿no? Entonces, por eso decidimos, después de una profunda reflexión, de incursionar a la vida política. Gracias a Dios, esas veces el partido del MBL abrió las puertas y obviamente otra vez hice la carrera desde abajo, desde cortar las banderas y llegué a ser presidenta de ese partido, del MBL, dirigiendo como la primera mujer que dirigía los partidos políticos. Hasta entonces no teníamos coordinadoras ni fundaciones que nos ayuden a las mujeres a acceder a estos cargos, menos que había, digamos, esas cuotas políticas del 30 que se logró aquí en Bolivia, con mucho esfuerzo y después del 50%. Hoy tenemos leyes y cotas de que ya las mujeres pueden estar en los espacios públicos. Pero entonces no teníamos ninguno de eso, era puro pulmón, a puro sacrificio. Y después de lograr la presidencia de este partido, pues me invitaron a ser la primera concejal del municipio de Sucre. Para mí eso era un gran desafío, pues tuve mucho rechazo al inicio de la ciudadanía. La gente decía, ay, ¿en qué momentos estamos? ¿Cómo es posible ver a una mujer de concejal indígena, de pollera? No puede ser. La gente comentaba así por las calles,
O sea, realmente fue algo sorpresivo, creo, para la ciudadanía. Tuve que no humillarme, pero tener mucha paciencia, diría yo, mucha humildad, porque de humillación a ser humilde, pues hay mucha diferencia. Con mucha humildad hice el trabajo con vocación de servicio, porque eso es lo que yo he aprendido en toda mi formación política y sindical, de que los cargos están para servir, para tener ese servicio al pueblo. Cuando estuve de concejal, entonces ya la gente empezó a verme como la mujer que luchaba por los derechos, como la mujer que acompañaba en sus problemas desde ese cargo. Gracias a Dios, hoy puedo caminar por las calles feliz y con muchos, diría con mucho cariño de la gente me dice Tomasita, y siempre casi todas las cuadras que voy me dicen Tomasita, fuerza, Tomasita, bien, eres la mujer, eres el ejemplo, pues eso realmente me fortalece en mi lucha, ¿no? En mi trabajo. Cuando estuve ya de concejal, pues recibí con mucho agrado, con mucha sorpresa también de presidente Quiroga para entonces, el 2002, para invitarme a componer como ministra de Estado en su gabinete. Hasta entonces no habíamos tenido, imagínense, hasta el 2002, no habíamos tenido una mujer indígena en el gabinete, es decir, en el cargo ministerial. Para mí era otro desafío, la verdad es que aquí les cuento que no fue nada fácil aceptar. Por un lado, digamos, estaba muy orgullosa de que se hayan fijado en mí, pero por otro lado también sentía como un miedo por ese gran desafío que se me venía, sobre todo para mí, ¿no? Porque al ocupar un cargo, pues no estás ocupando como Tomasa Yarwi, sino ocupas como mujer y como mujer indígena, sobre todo. Pues consultando siempre, yo trabajo mucho con la gente, consultando con las autoridades, también con la gente que tiene mucho criterio sobre estos temas, y me decían, esta es tu gran oportunidad de voz. No solamente para vos, sino para tu gente que has luchado durante tanto tiempo y que es el momento de que puedas hacer y realmente puedas lograr lo que has estado luchando. Fue así que el 2002 acepté la primera mujer indígena en la historia de Bolivia. Pues impresionante, los medios de comunicación, todas las tapas de los periódicos, era, como te digo, mucha presión para mí, porque al ser, digamos, como algo nuevo, pues estaba el desafío también en mi persona, el desafío grande, ¿no? Me puse las pilas, era la ministra, no solamente la primera ministra indígena, sino era la primera ministra joven. Entonces, pues empecé a trabajar inteligentemente, puse a los viceministros, uno aymara, otro guaraní, porque estas tres naciones en Bolivia son las más predominantes, son las más grandes, diría yo, el aymara, el quechua y el guaraní, y a los dos los puse de viceministros, y bueno, y trabajar con el resto, ¿no? Aprendí mucho que cuando uno está en un cargo público, tiene que tener mucha paciencia e inteligencia y sabiduría. Esos saberes de mi pueblo me han enseñado a abrir las puertas del cargo que ocupaba, no importa de qué cargo, y trabajar siempre con ellos. Impresionante, la gente no siempre viene a pedirte, a veces viene a saludarte, a apoyarte. Yo abrí las puertas del ministerio y la gente venía, obviamente algunos con muchas demandas, donde tenías que hacerle comprender, este es el plan, esta es la plata que tenemos y solucionamos contigo. Creo que es la sabiduría más grande. Entonces le involucras a ellos. Cuando le involucras a ellos, pues vas solucionando con ellos. Puedo decir con la frente alta que me fue muy bien
con orgullo puedo decir que no he tenido ni un bloqueo, ni un muerto. He llevado la gestión realmente con mucho éxito, con mucha paz, y trabajando con ellos hemos distribuido recursos económicos para los municipios indígenas, para los municipios más pobres, hemos entregado títulos ejecutoriales a las mujeres, en particular a las mujeres viudas que no tenían posibilidades de tener el acceso al título ejecutorial de la tierra. Hicimos el seguro agrícola, bueno, muchos planes que hemos dejado en nuestra gestión para nuestros pueblos, pero también cuando uno llega a esos cargos, estás en la obligación de poder gobernar para todos, ¿no? También para la gente que no es indígena. Eso me ayudó también muchísimo a mí, porque soy de esas personas que cuando uno llega a esos cargos, pues tienes que trabajar para todos, ¿no? Porque todos se sienten representados en mi persona o en la persona que está en el cargo público. He hecho en la política, pues, con altibajos, me ha ido muy bien, a pesar de que, como les decía, no tenía esos normativos legales que hoy tenemos. Más bien fui parte de esos movimientos para lograr esas normas legales para que hoy ya se tome en cuenta a las mujeres, y las mujeres también se sientan con los mismos derechos al igual que los hombres, sin ningún rencor, diría. Yo trabajo en eso de que, de hecho, la pobreza, la exclusión, la discriminación, yo no puedo culpar a gente que hoy está viviendo en las ciudades. En Bolivia hay esa mentalidad de que se confronten entre campo y ciudad, y yo no tengo esa mentalidad, sino que más bien trabajar de manera unida para lograr un mundo mejor, un mundo de paz, un país donde nos miremos de igual a igual, un país donde respetemos los derechos humanos, donde tenemos diferencias, donde nuestras necesidades es diferente, pero sobre todo yo creo que nos une el ser humanos, el ser ciudadanos con los mismos derechos, ¿no? Se va a acabar, yo digo siempre, se va a acabar esto cuando nos respetemos, donde cabemos los indígenas y no indígenas en Bolivia, y sobre todo que los unos a los otros, no importa si vestimos de distinta manera, si hablamos en distintos idiomas, si yo tengo manta, los otros no tienen manta, no importa, sino que sobre todo somos ciudadanos que tenemos derechos humanos, que tenemos los mismos derechos, y donde tenemos que caber de los unos a los otros respetándonos. Entonces, trabajo mucho con esa visión, y gracias a Dios también estos últimos 10 años he sido candidata a la vicepresidencia con un programa que me permitía la unidad entre los bolivianos, trabajar para los sectores vulnerables, si podemos llamar así, que son las mujeres, los jóvenes y los indígenas, que yo creo que estos sectores son los que más hay que trabajar, pero obviamente que hay que trabajar por nuestros países para que pues tenga mayor desarrollo, ¿no? Entonces, pues trabajo en eso, y paralelo a eso también me dediqué mucho en mi formación. Creo que eso es muy importante cuando una mujer está en la política, en un cargo público, que tiene que también no solamente pedir porque yo soy mujer y quiero o tengo los mismos derechos, también tenemos que debatir, tenemos que estar en esos niveles con mucha formación, ¿no? Conocimiento. Por eso yo abandoné el colegio, como les contaba, a los 11 años, retomé la educación de adultos, pues logré ser la primera abogada de Pollera de la carrera de Derecho, pues tengo ya varias maestrías ahora, y sigo formándome. Yo creo que eso es importante, ¿no? Actualizarse, formándonos para competir, para saber lo que pasa en nuestro país, en nuestros pueblos, y de esa manera también debatir con conocimiento de causa, ¿no? Hoy yo no solamente leo en los libros, sino también vivo en carne propia lo que pasa, la realidad. Entonces tengo más conocimiento para poder
hacer un mejor programa, o ofrecer el mejor plan al pueblo de Bolivia, que es lo que he hecho en las últimas los últimos 2 gestiones, que han sido las elecciones en los 10 años últimos. Tenía el mejor programa para las mujeres, para los indígenas, pero lamentablemente en la primera solamente saqué 10 diputados y 2 senadores, y en la última pues me retiré porque no quería, digamos, que haya mucho dispersión de voto, y me retiré antes de llegar al final de la candidatura, porque pues Bolivia necesita mucho de unidad, mucho de trabajar eso de cultura de paz, de no tener ya más confrontación entre nosotros, y sobre todo de trabajar también por los derechos de las mujeres y particularmente de la mujer indígena, ¿no? Son temas que hay que trabajar muchísimo en estos, y de hecho estoy trabajando en esto con mi pueblo, a pesar de que hay muchísimos problemas. Y no queremos llegar al extremo de que estemos tan confrontados los bolivianos entre el campo y ciudad, entre el oriente y el occidente, o entre las nacionalidades. Aquí tenemos 36 nacionalidades, y pues los 36 estamos viviendo situaciones muy, yo diría, muy peligrosas, porque si esto no paramos, tiende a tener problemas muy graves aquí en Bolivia. Por eso un poco me estoy dedicando a eso, a reconciliar, no sé si es la palabra reconciliar, o mediar, o unirnos, y respetarnos con nuestras diferencias, pero a la vez trabajar en la unidad, ¿no? En la cultura de paz, porque cada 4 días hay un feminicidio en Bolivia, y pues nadie dice nada. Las mujeres que están ahora en los cargos públicos también no se están empoderando y no están representando a las mujeres, porque el hecho que hoy tengamos esa paridad de leyes hace que las mujeres estén en los cargos públicos, pero esos cargos no solamente son de ellas, ¿no? Yo creo que en todos los países debe ser así, son cargos de nosotras, de todas las mujeres, porque hemos entrado con un desafío de poder cambiar la política, de poder cambiar las formas y las prácticas de hacer política. Tenemos que hacer con una mayor sensibilidad, tenemos que hacer con el pensamiento y con el corazón, porque la madre y la mujer, aunque llegue a un cargo público, sigue siendo madre, sigue siendo pues mujer, y por eso creo que es de vital importancia que las mujeres también juguemos un rol importante en el desarrollo de nuestros países. Creo firmemente que si la mujer ingresa a estos espacios, pues cambiará el rumbo de el destino de nuestros países, y lograremos un mundo mejor y un país, digamos, con equidad, con justicia social y con cultura de paz. Así es que eso podría compartir un poco, pero más me gustaría que podamos intercambiar entre ustedes, pues si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Yo agradezco infinitamente a Jordi por la invitación de verdad, y pues ojalá que podamos sacar algo de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomasa. Yo creo que ha sido un excelente compartir, de hecho, de auténticos tesoros de tu vida, que nos has compartido fragmentos de tu vida desde tu infancia hasta tu compromiso, como decía al inicio, tanto Víctor como yo, de mujer valiente, de mujer comprometida consigo misma, con su familia, con su comunidad y con el país entero, ¿no? Y eso resuena en muchos lugares del planeta. Nos llega a todos los rincones del planeta. Lo que hacemos allí donde estamos y donde vivimos, sin duda resuena, de una manera o de otra. Y por lo tanto, nos ha dado la oportunidad de conocerte y de conocer también el sentido auténtico de este compromiso
con las personas y con vuestros pueblos. Me ha gustado mucho esta aproximación de sabiduría tan ancestral que tenéis y que ponéis tanto en valor y de la que tanto tenemos que aprender en muchos lugares del planeta, no solo en Occidente, en muchos lugares del planeta, de hecho en los 5 continentes. Si todas estas sabidurías tan ancestrales, tan antiguas, tan profundas, las conociéramos con detenimiento y las pusiéramos en práctica, poniendo en común precisamente esas experiencias, esos aprendizajes, esos avances que se hacen desde hace generaciones, seguro que el mundo iría de otra manera, que el planeta iría de otra manera, con este concepto tan precioso y tan profundo, tan simple, pero a la vez tan profundo que ponías de manifiesto del Aini, de este dar y recibir, que forma parte de esta danza que se corresponde con nuestro respirar, que se corresponde con muchos planos de existencia y que no es fácil vivirlo en equilibrio, porque tan importante es saber dar como saber recibir, ¿no? Y seguramente con lo que nos aportabas de hecho, todo lo que nos has explicado va en la línea de estos principios que al principio compartías, ¿no? Te agradecemos mucho. Tenemos, a partir de tu compartir, yo creo que se abren muchos hilos interesantes para poder explorar conjuntamente y como tú misma invitas a todos y a todas a poder hacer preguntas, aclaraciones sobre lo que has dicho o incluso alguna reflexión, pues vamos a abrir como siempre el intercambio y como veis, las personas que queráis y como ya ha hecho Gabriela, simplemente tenéis que levantar la mano y iremos a partir de aquí dando los turnos de palabra. Por lo tanto, Gabriela, cuando tú quieras. Muchas gracias, pues qué bonita la presentación, muchas gracias por lo que nos compartes. Y me gustaría, si pudieras abonar un poquito en 2 temas. El primero que me parece muy importante con lo que decía Jordi, en estas visiones que ofrecen los pueblos indígenas, y bueno, yo estoy en México y también aquí pues hay una gran diversidad de comunidades indígenas, pero cómo dejamos de verlo como una idea romántica, como una idea utópica, y cómo se empieza a trasladar a políticas públicas muy concretas. Aquí en México hay un caso específico de una comunidad indígena en Puebla, en Cuetzalan, donde la visión indígena del Todos Somos Uno ha impactado en la organización política, en la organización económica y tal, pero es un espacio pues chiquito, por así decirlo, pues es un municipio. ¿Cómo esas visiones se van trasladando en políticas públicas para hacer un mundo más igualitario y que además contemple estas poblaciones que han sido históricamente olvidadas? Esa sería la primera. Y la segunda también en poblaciones indígenas donde existen tantos agravios e incluso a veces hay hasta diferencias entre unas comunidades y otras. Aquí en Jalisco particularmente están apenas encontrándose, por ejemplo, las comunidades del norte, que son un poco más cerradas respecto a las comunidades del sur y toda la población indígena urbana. Entonces también cómo trabajar estos agravios y esta reconciliación entre las mismas comunidades indígenas y también hacia el resto de la población mestiza para pensar en una comunidad integrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Adelante, Tomasa. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente. Primero, pues tenemos que tener nuestras autoridades que tengan una visión más amplia, ¿no? O sea, todos los planes de desarrollo solamente se los hace con otros sectores y no con todos, diría yo, sino en este caso, como acabo de manifestar, que es importante tomarlos en cuenta a los pueblos indígenas, que el plan debe ser tomado en cuenta desde las bases, eso que decíamos, desde nuestros saberes, para que no se pierda. O sea,
Si eso recogieran las autoridades, los países serían distintos, no hubiera mucho conflicto, porque hasta solucionar podemos ayudarles nosotros, ¿no? Hasta cómo conducir, porque nosotros conducimos en nuestros pueblos así en chiquito. De hecho, incluso no hay, cuando uno es elegida autoridad, no se eterniza, ¿no? Nosotros no buscamos reelección, porque es algo que servimos, porque el servir, digamos, como que 2 gestiones ya un poco más costoso. Entonces, como es algo de vocación de servicio, hasta da, digamos así, que como en turno que tiene que ser, digamos, el liderazgo de servir a nuestro pueblo, ¿no? Si esas visiones serían tomadas en cuenta a nivel nacional en nuestros países por nuestros gobernantes, recuperando nuestros saberes y buscar el plan de desarrollo desde nuestros pueblos, pues sería distinto, ¿no? Entonces estaríamos incluyendo la visión de nuestros pueblos, pero lamentablemente no hay eso, ¿no? Todos los planes, todas nuestras autoridades nos imponen políticas de arriba, cuando la situación y la necesidad de nosotros es distinto, es otra. Nos ponen, qué sé yo, una cancha de fútbol cuando nosotros queremos producir, ¿no? O sea, así hasta ese extremo se ha llegado. Hay pueblos que donde hacen cancha, que está bien, que es fomentar al deporte, ya perfecto, pero no es lo prioridad para nosotros. No sé si me explico. Lo prioridad para nosotros es producir, es vivir. Luego, después ya que vengan las canchas, o será el camino carretero para sacar nuestros productos. Pero eso, ¿quién lo sabe? No lo sabe el gobierno, no lo sabe el ministro, sino lo sabemos nosotros. Por eso una política pública tiene que ser basado desde las bases, basado desde nuestros pueblos, para que sean tomadas en cuenta. Si es así, hasta no va a haber movimientos, no va a haber descontentos, pues vamos a trabajar de manera conjunta, con una inclusión y una integración total. Y ahí nosotros también exigimos no solamente sobrevivir, sino también uno de los temas para nosotros es muy importante que nuestros saberes no se pierdan. Lamentablemente nuestro idioma, nuestra forma de vivir, nuestra cultura, nuestros saberes, eso de curar enfermedades, nuestros bailes, nuestras comidas, pues no se están manteniendo, van a la caída de perderse, porque no hay políticas que fomenten eso y que por lo menos mantengamos, si no podemos fortalecer, por lo menos mantengamos. Pero no, hay comunidades que más bien, porque como no hay producción, se vacían a las ciudades por migración. De hecho, mucha gente de Bolivia se va a España. O de mi pueblo, por ejemplo, se están yendo a Santa Cruz, que en Bolivia es la ciudad que económicamente, digamos, un poco está mejor. Entonces hay mucha migración. Cuando nosotros migramos a las ciudades, no es que vivimos felices, sufrimos mucho. Nosotros vamos a estar felices en nuestros pueblos si nos dan si nos ayudan en la parte de desarrollo productivo, si nos abren caminos, si nos apoyan tecnológicamente, si nos ayudan a preservar nuestros saberes, vamos a estar felices porque somos de esa nación, porque ahí hemos nacido y ahí quisiéramos morir. Nosotros no quisiéramos migrar. Eso no quiere decir que no vamos a estar conectados a la tecnología. Sí, lo vamos a estar. Es que no estamos en contra de la tecnología y esas cosas, pero a la vez se puede poner en la balanza, ¿no? La tecnología con nuestros saberes, con nuestra cultura. Entonces, así vamos juntos. Y eso es lo que nosotros queremos como pueblos. La primera pregunta que me hacías, creo que por ahí tiene que ser la salida, ¿no? Y en la segunda, en el tema este de la reconciliación, esto es fundamental, ¿no? No solamente reconciliación dentro de nuestros pueblos. Y Gabriela, ¿sabes por qué existe esto? Es porque estamos luchando subsistencia de nuestras vidas. O sea, ¿por qué, digamos, a un pueblo han abierto camino, no a nosotros? ¿O por qué? Les cuento, cuando yo era ministra, esto como, no sé si anécdota, pero es una vida real lo que ha pasado, porque hay mucha gente que no cree esto, lo que ha pasado en Bolivia.
Viven 2 pueblos, yo estaba de ministra, y resulta que en estos 2 pueblos hay criadero de llamas. No sé si se ubican, que son unos animalitos que pues dan mucha, se come igual su carne, también dan lana, todo eso, ¿no? Entonces, de un pueblo, una llamita se pasó al otro pueblo y se pelearon por el pastoreo, es decir, por la que la llama se comió el pasto del otro pueblo. De ahí empezó el problema y se tiraron con piedras hasta que hubo fallecidos. Entonces, si ustedes creen, a ver, ¿de qué es el problema? Es la pobreza. ¿Cómo que la llama se pasó al otro pastoreo, se lo comió el pasto del otro pueblo? Entonces, si no hubiera eso, de hecho yo fui ahí a solucionar el problema, hicimos un plan de desarrollo integral para esos pueblos, pero si vemos de raíz cuál es el fondo, cuál es el problema, es el tema de la pobreza, es el tema de la exclusión, es el tema al que nos respeten a nosotros, que nuestros planes, nuestra forma de vivir, que se tome en cuenta desde las bases. Eso es lo que queremos. Entonces, por eso tenemos que buscar la reconciliación ojalá que desde los gobiernos lo tomarían de esa manera para que nuestros pueblos también, pues, llegue el desarrollo, ¿no? No migremos, no peleemos entre pueblos, sino trabajemos de manera conjunta, en paz, y todos el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Que eso es lo que queremos. Sí. Muchas gracias. Gracias, Tomasa. Ángel, me parece que habías levantado la mano, pero veo que ahora quizás te has ausentado un momentito. Bueno, vemos si vuelve a aparecer. Gracias, Tomasa, por tus 2 respuestas. Bueno. Más cuestiones, pueden ser también reflexiones o cosas que han hecho pensar. Adelante, Víctor. Tomasita, ¿te puedo llamar Tomasita? Sí, sí, sí. Bien, la verdad es que ha sido un verdadero placer escucharte y me gustaría que fuera durante mucho más rato. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos de estas charlas y reuniones son limitados. Mi pregunta es la siguiente y la respuesta te la voy a pedir en 2 idiomas, porque entiendo que los idiomas unen, no separan. Desde donde te hablamos, algunos de nosotros estamos en Barcelona, estamos en Cataluña y también tenemos 2 idiomas que practicamos de una manera habitual. Yo la verdad es que me gustaría preguntarte si te apetecería volver a participar en alguna de nuestras reuniones, tanto a través de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU como de CEMAJUR. Entonces, no quiero que me contestes, por favor, sí o no, sino que me contestes brevemente en quechua y después nos lo traduces, porque entiendo que por lo menos nos sonará la música de ese idioma tan bonito que tenéis vosotros. Ari, sí quiere decir Ari en quechua. Anchatapuni ñoqa kusisqa kashani, kay maypichus amigo Jordi y Víctor, nawanku kay hatun parlayman wajiamuanku, qankunata anchata pachinikichis, y ñoqa uqpiwan kaqtin hamusa o parlasun kaymanta pacha, y kusisqa kashani qankunawan riqsispa, y uq dia risaq Españaman, y chaypi astawan riqsinakusun ñoqanchis pura. Es que estoy muy agradecida, querido Víctor, claro que sí, con todo gusto, y muy encantada de estar con ustedes y agradecida siempre a la Fundación, a Jordi, a todos, y a Víctor, a todos los que están aquí. Yo encantada de poder participar y algún día pues iré a España a conocerles y darles un abrazo. Eso dije en quechua.
La verdad es que ha sido muy agradable escucharte, no he entendido nada, o sea que tienes un mérito impresionante porque tú decías que no hablabas una palabra de castellano o de español cuando te dedicaste a marchar de tu pueblo. Yo creo que si a estas alturas tuviera que aprender quechua, lo iba a pasar muy, muy mal, ¿eh? Pero de todas maneras, gracias y que no sea la última vez que nos hables en ese primer tu idioma, porque es tu primer idioma. Gracias, Tomasita. Pachi, Pachi, tía Pachi, pachi. cama, Pachi, Pachi, gracias, quiere decir, Ya, ya, ya. Pachi. Esa ya me la he aprendido. Esa ya me la he aprendido. Pachi, Pachi. Pero qué Bueno, bonito poder escuchar esta riqueza de cultura a través de las lenguas, pero también va más allá de las lenguas. Es una expresión vital, ¿no? Hablamos de lengua materna porque es lo primero que recibimos, de hecho, desde que estamos en el claustro materno, que escuchamos esas voces, esa riqueza, esa música que suena y gracias, Víctor, por proponerle esa iniciativa tan fantástica que nos ha permitido escuchar esa música tan bonita, Tomasa. muchas gracias, gracias. En la próxima voy a venir con mi cultura de música. Ah, qué bien. Sí. Bueno, Bueno, es muchas que gracias. te agradezco esta música que estás diciendo porque los idiomas evidentemente nos unen, pero la música es el idioma universal. Con la música se entiende absolutamente todo el mundo sin distinción de razas, credos, ideologías, etcétera. O sea que bienvenida a tu música, que alguna vez he visto en directo, no en Bolivia porque no he estado, pero sí en Perú, que estuve y no sé qué día era, que era la festividad boliviana, y entonces estuve viendo el desfile con los trajes bolivianos y la música boliviana, y la verdad es que nos paramos los que estábamos allí para observar y es de una riqueza y de un colorido espectacular, espectacular, de verdad que sí. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta de poder participar en este conversatorio. Y pues cuando ustedes decidan, estaré ahí. Ojalá que me puedan invitar más. Así es que, así es que, y también invitarles a las compañeras y a todos también. Creo que es muy importante animarse de entrar también a la política, porque desde ahí se puede hacer muchas cosas. Así es que, yo estoy segura y creo firmemente en las mujeres que podemos lograr muchas cosas, cambiar todo con nuestro aliado, digo yo, que son nuestros amigos como Jordi y otros, sobre todo en este tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Yo les llamo aliados porque yo estoy seguro que con eso pues vamos a lograr que de verdad empoderemos los derechos de las mujeres y logremos un mundo de paz y nuestros países sobre todo que haya mucha equidad, ¿no? Justicia social, que no haya más feminicidios, que no haya más exclusión ni discriminación, pues que vivamos en paz y con respeto a todos, ¿no? De los unos a los otros, respetemos los derechos humanos, que es lo fundamental, creo. Y pues estoy aquí para cuando ustedes me convoquen. Muchísimas gracias. Tomasa, tenemos una otra pregunta por parte de Mila o de José. Adelante. Tomasa, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que nos has explicado, emocionante y muy bonito que suena el idioma. Quería preguntarte si todavía se habla en muchas casas o en muchas familias y pueblos el quechua, si sigue siendo una lengua de comunicación habitual. Sí, ahora en Bolivia son 36 nacionalidades que tienen cada uno su cultura, su idioma, que está reconocido en la Constitución Política del Estado. Y de esos 36, 3 son mayoritarios, que son los aymaras, y los quechuas son un poco más grandes incluso, y los guaraníes, ¿no? Son los más grandes. Sí, efectivamente, sí se habla,
en las casas, en las ciudades. Aquí en la ciudad de Sucre, por ejemplo, casi en los barrios alejados, casi todos hablan quechua. En Potosí también, que son el sur, ¿no? El sur de Bolivia, en Potosí, en Cochabamba, son los de 3 departamentos que se habla quechua. Después en Oruro y en La Paz, pues se habla el aymara. Y en las tierras bajas, que están las otras nacionalidades, guaraní y otros idiomas, ¿no? Entonces, aún todavía se mantiene, pero lamentablemente no hay políticas, pues, del gobierno, de los gobiernos municipales o de los gobiernos departamentales, políticas que preserven esto, ¿no? O sea, que fomenten, o por lo menos que preserven, no. Más bien, de nuestros pueblos están migrando mucho, y al migrar a las ciudades, obviamente están aprendiendo el español mal hablado, aunque sea como yo, ¿no? A veces no puedo hablar muy bien yo, pero pues sí, tenemos que aprender a la fuerza, ¿no? Y ahí se va perdiendo, digamos, los idiomas, pero todavía ahora creo que estamos a tiempo de poner a esto que se conserve nuestros idiomas, nuestras culturas, y se fomente a eso, ¿no? Y ojalá que los gobiernos que vengan lo hagan de esa manera. Por lo menos en mi plan yo lo tenía eso, pero no he llegado a la vicepresidencia. Bueno, pero tú sigues insistiendo en que eso se consiga poco a poco. Así es. Adelante, ánimo. Sí, No sé si José es de Santa Cruz. No sé si quiere decirte algo. Hola. Hola, muchas felicidades por su labor y el trabajo social que realiza y ha realizado. ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, dice! Sí, llevo aproximadamente 15, 16 años aquí. Ell ja parla català com nosaltres. Sí, ya parlo. Bueno, en Santa Cruz se habla el guaraní, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, ¿qué es? Yo lastimosamente no, aparte del castellano, no conocía. Bueno, sí que conocía, pero no hablaba otro idioma. Claro. Sí, bueno, qué alegría. Fíjate cómo se enlaza todo. Ya todos formamos parte realmente del mismo planeta. Sí. Bueno, vuelve a tu país algún momento. Bueno, he vuelto una vez, pero sí, volveré. Pero de vacaciones. Bueno. Por ahora no tengo previsto volver para vivir. Bueno. Muchas gracias, José, por tu presencia e intervención. Vamos a dar la palabra a Ángel desde cerca, pasando por México, pero pasando por Zaragoza. O sea que volvemos a enlazar los dos continentes y los océanos entre medio. Adelante, Ángel. Y mucho gusto a ti, Tomasa, que no tengo oportunidad de conocerte, pero este es el medio, el camino, la posibilidad para poder afianzar lo que en algún momento quisiera compartir a ti particularmente, de acuerdo a lo que nos has expresado, de tus experiencias, de tu conocimiento, particularmente valorarlo a través de una coincidencia de carácter étnico, geográfico, social, político, económico y cultural. Cuando en algún momento tú nos refieres en el sentido de poder allegarnos a una cierta coincidencia de los países latinoamericanos, cuando tú hablas del proceso de la dualidad, o sea, el sentido dual, la situación real en el sentido de que realmente en términos de política y de justicia, pues hay un gran trecho manifestado en todo momento, porque realmente hasta cierto sentido, la equivalencia cultural en los países latinoamericanos nos hacen allegarnos todavía a una serie de reflexiones, sobre todo en el sentido de carácter cultural, como ya lo refiero.
cuando tú aludes precisamente a el valorar la cultura desde un enfoque de grupos grupos étnicos, como comúnmente se le denomina grupos indígenas, realmente ahí vuelvo a insistir, hay una repercusión interesante en el sentido de allegarnos y apropiarnos de los recursos con que contamos que están cerca y particularmente con la naturaleza. Por lo tanto, me llama mucho la atención que desde temprana edad tu vida sindical a partir de 11 años o 9 años, como tú lo manifiestas, ya ocupabas o estás ocupando desde ese tiempo con tu conocimiento, experiencia, el embrollo tan interesante como es estar en una vida sindical. Esto manifiesta, culturalmente hablando, que las distintas estrategias para el comando de acciones de carácter político en nuestra cultura también tienen un carácter de eficiencia, porque realmente si yo atestigo en este momento la cultura en México, particularmente la cultura náhuatl, los grandes emperadores mexicanos, aztecas, como se conoce vulgarmente, eran elegidos de temprana edad a partir de 9, 13 años, donde se manifestaban como líderes, como lo que se denomina en la cultura náhuatl los famosos tlatoanis. Entonces, esto manifiesta una cierta coincidencia, porque la realidad y el sentido que tiene el practicar ese tipo de realidades, encontrando un sentido vasto a todo lo que tú has expresado en todo momento, nos hace manifestar nuevamente con un sentido muy amplio, sobre todo de poder sentirse y lograr una emancipación, pero no solamente una emancipación de las mujeres, sino también, como se ha dicho, también una emancipación que sea dual, es decir, entre los hombres y las mujeres. Esto hace considerar lo siguiente: hablar del derecho humano, como tú lo planteas, desde un enfoque social hacia las políticas públicas, pues realmente tenemos que ir redescubriendo y ir plasmando cuáles son nuestras verdaderas, valga la redundancia, nuestras necesidades hacia el derecho humano. Hablar del derecho humano, pues hablamos del derecho universal, pero que muchas veces en la política pública, como tú lo manifiestas, pues no hay una coincidencia, ¿no? Es decir, no escapamos precisamente de una normatividad eminentemente universal, como es el derecho humano, donde se manifiesta desde una particularidad. Hay una anécdota en que en una colonia había un problema fuerte. Las chicas o los chicos que llegaban a sus casas pasaban por un cementerio. Del cementerio, pues en las noches, lógicamente, no hay ningún cuidado de tener una luz visible. Sin embargo, el pedimento que hacían esos colonos era precisamente que se colocaran luz pública. Hicieron la solicitud ante las instancias gubernamentales y todos, pues inclusive irónicamente, se burlaron en el sentido cómo era posible que un cementerio una noche tuviera no hicieron caso la política pública hasta que ellos se manifestaron y dijeron que sí requerían la luz pública en un cementerio en las noches porque sus hijos o las personas que llegaban después de su trabajo en la noche, lógicamente que había muchos asaltos y muchas arbitrariedades que se estaban cometiendo. Entonces ahí está la justificación de una política pública. Por lo tanto, me parece que el efecto tan interesante que puede tener la cultura en todo sentido con un entendimiento propio es que todo tiene un manifiesto hacia la realidad de todo un conjunto de necesidades. Y por último, quiero mencionarte, yo creo que el poder unirnos dentro de ese carácter de reconciliación hacia una cultura de paz, pues es lo que tú has hecho en todo momento cuando te has manifestado como una persona mediadora. El sentido cultural pues a un enfoque tan interesante para poder abrir nuevas brechas y que realmente no solamente sea el discurso político, sino sea un acto de comunicación y de diálogo de carácter ético donde se manifieste el respeto mutuo tanto de una cultura que realmente proliga el carácter de la justicia
o una reconsideración de justicia para poder entender esta realidad. Me llama por último mucho la atención que cuando creo que realmente a lo mejor no podría ser el propósito, pero cuando llegó aquí en México, Evo Morales, A veces te perdemos, Ángel. Y yo muy bien, y que tú dijiste Evo Morales estaba ensimismado en regresar al poder, y pues ese es mi punto de vista. Muchas gracias por tu atención. Gracias. No escuché mucho la última parte, pero comparto totalmente con lo que decías. ¿Hay alguna cosa, Tomasa, que quisieras quizás destacar a partir de las preguntas o de las reflexiones, o alguna cosa que quisieras quizás extenderte de alguna forma? Porque en tu expresión me parece especialmente significativo que no hablas únicamente de conceptos de justicia, de equidad, de transformar las desigualdades, de derechos humanos, sino que lo traduces a acciones concretas. No es una entelequia de la que estamos hablando, de la que estás hablando, sino que pones ejemplos de cómo materializas y concretizas eso en la acción humana y en la acción política, en el mejor de los sentidos, en aquello que nos afecta a la polis, que somos todas y todos en el espacio común, ¿no? No sé si quisieras profundizar un poco sobre eso, ¿no? Sobre porque ese es quizás uno de los retos más importantes, ¿no? Quizás con las palabras y los conceptos sería hasta relativamente sencillo ponernos de acuerdo en la humanidad, ¿no? Pero cuando después lo traducimos a la cuestión concreta, a la cuestión práctica, lo que vivimos cada día en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras calles, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, es ahí el reto, y donde surge muchas veces la dualidad, pero la dualidad no bien vivida muchas veces, ¿no? Porque el Aina al que hacías Aini, perdón, al que hacías referencia, es una forma de dualidad, pero bien vivida, bien equilibrada entre el dar y el recibir, ¿no? Pero cuando hablamos de una dualidad que es adversarial, en el que uno quiere sobreponerse al otro o imponer al otro, tenemos objetivos diferentes, pero uno es más fuerte y el otro más débil, y entonces el fuerte quiere imponerlo al más débil. Entonces, en tu caso, en tu experiencia, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha ayudado a traducir a lo concreto, a la realización concreta, aquello que de alguna forma forma parte de esos principios y esos valores abstractos que muchos compartimos, ¿no? Sí, bueno, gracias, Jordi. Tiene que ver mucho con el chip de cada uno, yo creo, con la formación que uno tiene también, y pues uno puede aportar desde uno donde está, ¿no? De verdad, uno está en los cargos, efectivamente sí se puede hacer muchas cosas, porque también desde las bases poco se puede hacer, pero sí se puede aportar también, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho en mi caso, con lo que yo he vivido en carne propia, así es que eso también me ha facilitado mucho, ¿no? Con los políticos que he estado, digamos, en debates, en, en eventos, pues ellos leían una revista o les contaba cómo era la vida real. En el caso mío, pues yo lo vivía en carne propia, entonces era más fácil, digamos, de hacer cualquier propuesta o cualquier
debate que se nos venía, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas que llegan a los cargos públicos sepan a qué están llegando y cómo los tienen que trabajar para su pueblo, ¿no? O sea, para su población. Yo veo en estos últimos años que la política se ha degenerado, se ha vuelto muy corrupta, se ha perdido la vocación de servicio, como que ya no hay formación al interior de los partidos también, menos en los servidores públicos, ¿no? La gente que va y llega a los cargos públicos llega a robar, creo en todas partes. La corrupción es un tema que para mí es un mal como el cáncer, no sé, es realmente algo que hay que extirpar desde las raíces y eso va de la persona que tiene que ir formándose con convicción, es decir, con vocación de servicio. Hablamos de corrupción de los altos niveles, pero también podemos hablar de la corrupción de los niveles más bajos, hasta de la portería de una función, de una institución pública. Entonces, estos temas, por ejemplo, creo que hay que trabajar mucho en esos temas para transformar a nuestros países, no solamente en la forma como tiene que conducir el país, sino también en que la vocación de servicio es tan importante cuando uno está en una función pública. Llegamos a esos cargos, y yo les cuento, cuando yo llegué a ser ministra, mi formación no me lo permitía, por ejemplo, agarrarme viáticos de 3 días. Cuando nos dieron a un viaje a Perú, 3 ministros, y fuimos 2 días y medio. Yo entregué de mediodía de viático a la institución, porque me he formado así. Pero los otros ministros se lo agarraron de los 3 días y recibí, pero así, no sé si un regañazo. Me dijeron, pero ¿cómo puede ser tan miserable, Tomasita? ¿Cómo vas a devolver de mediodía de viático? Porque la Contraloría los observó a ellos. Pero yo creo que hasta de esos que dicen que son lo mínimo que está pasando, que para mí es corrupción, ¿no? Entonces, cuando uno llega a esos cargos públicos, tiene que manejar con mucha transparencia, hay que erradicar la corrupción, hay que trabajar con vocación de servicio, hay que trabajar para el pueblo, hay que hacer una política creíble, hay que hacer una política sana, hay que hacer una política que crea la población, devolverle la confianza al pueblo, creo que esa es la palabra, devolverle la confianza al pueblo. Tú vas ahorita por las calles y preguntas, ¿cuál de los políticos crees? Y te van a decir, todos te van a decir, no, esos corruptos, mañudos, esos que no sirven, que se embolsillan la gente de nuestros impuestos, no trabajan, son unos flojos. Bueno, te dicen un montón de cosas. Y ahí está el desafío, creo, de nosotros en particular, de los que estamos en estos espacios, o de los políticos que están en los niveles de decisión, de cambiar la forma de hacer política, de hacer con vocación de servicio, y de realmente también incorporar a esos espacios de decisión a gente que sabe, pues, de la realidad, ¿no ven? O sea, no puedes gobernar con personas solamente muy técnicos. Está bien, buenos profesionales, buenos técnicos. Yo pienso que para conducir, por ejemplo, un país, tienen que estar profesionales, empresarios privados, mujeres, indígenas, jóvenes, todos los sectores hay que incorporar para que ellos sean parte del desarrollo y realmente así podamos cada uno pues trabajar trabajar por lo que se necesita en ese sector, por lo que necesitamos en ese país. Y así frenamos las convulsiones, frenamos el descontento y así trabajamos todos, pero sin robarnos, ¿no? Sin prevalecer primero nuestro interés. Creo que eso es muy importante.
Hoy los políticos llegan a los cargos, lo primero que hacen es diezmos aquí, primero qué voy a ganar yo, cuánto voy a ganar, de dónde voy a robar, si de la Contraloría me va a encontrar de lo que voy a robar de aquí a cuántos años, cómo voy a proteger eso, lo que estoy robando. Eso hace la gente que está entrando ahora. Incluso, yo siento mucho decirlo, hasta algunos indígenas están llegando a ese extremo, ¿no? Entonces, son temas tan importantes que hay que ir trabajando, que hay que ir formando la renovación, a la juventud, que la ciencia que tenemos, de todo lo que hemos vivido, de cómo ellos también tienen que trabajar de aquí para adelante, ¿no? Cuando llegan a esos cargos, que no se deben marear, que deben trabajar con vocación de servicio, sin robarse y sin perpetuarse en el gobierno, y pues cuando no hay que beneficio, uno como cuando hay vocación de servicio, pues está unos cuantos años en el poder y se va nomás tranquilo a su pueblo, con la frente alta, y la gente te valora en todos los niveles. Hay mucha gente que cuando sale del cargo no quiere ir ni al mercado. Yo el día que yo dejé el ministerio, al día siguiente estaba en el mercado campesino lleno de abrazos, de aplausos, comprando mis cebollas, mis papas, todo. Entonces, uno tiene que ser normal, o sea, como llega con un cargo y al día siguiente tiene que ser un ciudadano común. Cuando no robas, estás tranquilo ahí con la gente. La gente no te abuchea, no te reclama, pero cuando tú robas y haces mal, porque esos cargos son totalmente pasajeros, pues sí, tienes que irte a otro país, ¿no? Ya no puedes pisar ni siquiera a tu pueblo. Entonces son temas, querido Jordi, yo creo que hay que ir trabajándolos para que realmente cambiemos el futuro y el destino de nuestros países, por el bien de nuestros pueblos, por el bien de nuestros hijos, por la nueva generación que viene. ¿Qué es lo que estamos dejando? No podemos dejarlo como está ahora, ¿no? Enfrentados, hay mucha bronca, hay mucha corrupción, hay mucha desunión, ya nadie trabaja por servicio, todos por su lado, entonces estamos desequilibrados de nuestra visión, como decimos nosotros, ¿no? Hemos entrado en un desequilibrio, no solamente por el tema de contaminación, sino que por el tema esto del alma incluso, ¿no? Ese del alma, que aquí no hay bronca. Yo con tanto sufrimiento, verán, siempre tengo sonrisa, de eso me dicen, no tengo bronca, o sea, he sufrido demasiado, pero voy para adelante para lograr lo que mis pueblos quieren, ¿no? Esos nuestros pueblos lo que quieren, el bienestar social, el vivir bien en armonía, en equilibrio, con justicia social. Eso queremos todos nuestros pueblos. Lo chiquito de nosotros, de nuestros pueblos, eso se traduce en nuestros países, finalmente en el mundo entero. Eso es lo que creo que todos aspiramos a eso. Muchas gracias de nuevo por tu extensa explicación que pone en lo concreto esto que es tan difícil y que además lleva adelante cuestiones de coherencia profunda y del corazón. Telma, adelante, vamos a ir acabando. No, fue solo aplaudiendo, que me gustó mucho lo que comentaba, porque son también temas importantes dentro incluso de mi país, de República Dominicana, aunque vivo fuera de él, pero me resuenan muchas de las ideas que estaba comentando y de que son trabajos que en ocasiones pues queremos que se resuelvan ya, pero sabemos que es un proceso, ¿no? Como bien decía Tomasa, son cosas que se tienen que trabajar poco a poco, pero hay que irlas haciendo, se desarrollan en estos mismos grupos que tenemos aquí y eso hay que ir replicándolo a otros lugares, ¿no? Y mantener este puente para lograr que las cosas vayan cambiando y la corrupción en un momento pues sea o muy poca o desaparezca por completo. Es parte de esos sueños, ¿no? Que se pueden cumplir. Así que muchas gracias, Tomasa. Gracias a ti. Gracias.
Ángel, no sé si has vuelto a pedir, a levantar la mano para hacer una intervención. Claro, si usted me lo permite, solamente tratando de ratificar lo que nos acaba de comentar Tomasa, que en qué medida, en el caso de México particular, donde han surgido algunas asociaciones que pugnan precisamente por ese desarrollo, por ese respeto, por esa consideración de valores humanos que son propios a la naturaleza de cada uno de nosotros, pues realmente yo considero que hay una sobreprotección, o sea, en el sentido, he conocido grupos étnicos donde los verdaderos líderes, como dice Tomasa, llegan al poder, llegan a los puestos, inmediatamente tienen que entrar en línea, como se dice vulgarmente, para poder adosarse pues propiamente a cuestiones meramente negativas que favorecen exclusivamente en cuestiones meramente personales e individuales. En México hay un grupo que se denominó Antorcha Campesina y definitivamente por el pasar del tiempo el gobierno esquematizó las realidades para las votaciones y que realmente pues mucho les interesaba que la gente votara por determinado partido político. Sin embargo, actualmente, después de más de 2 décadas y con el nuevo gobierno comandado en este sentido por López Obrador, pues quita ese tipo de concesiones aparentemente, políticamente hablando. Sin embargo, pues encontraron una serie de dificultades porque realmente este líder se enriqueció favorablemente en beneficio de sus familiares, de sus amigos, ese carácter de nepotismo y que pues persiste mucho ese carácter de sobreprotección. Otros líderes buscan como el sentido de ver a la gente, los grupos indígenas, como un sentido peyorativo, el decir, pobrecitos, sufren mucho, tienen muchas carencias y por eso vamos a apoyarlos y ayudarlos. Constantemente otro líder que visitaba su casa y tenía toda una mansión y tenía más de 8 autos y cuando yo le pregunto, esta casa, pues ¿cómo la obtuviste? ¿Cuál tus pocos recursos? Dices que todos los políticos me lo han dado. Me han dado una mansión, me han dado autos y ahora pues quiero ser líder para viajar por todo el mundo y seguir lucrando precisamente la representatividad de siendo un líder. Entonces, ¿qué tanto en buen sentido en Bolivia se sigue manifestando, se sigue teniendo esa comodidad, ese sentido de sobreprotección al liderazgo y que yo creo que en todo sentido, como tú lo refieres, Tomasa, es ante todo, es un acto de convicción. O sea, hay que actuar con honestidad para no pensar que esto puede ser utópico en lo futuro, sino que realmente hoy, por tantas problemáticas que se tienen en el mundo, por tantas carencias, se ha visto que inclusive algunas comunidades, sin necesidad de tener un líder político, la sociedad ha avanzado más, porque los mismos ciudadanos, la misma gente ha encauzado su propia forma de salir adelante y vencer los distintos obstáculos. Esto no quiere decir que deleguemos la parte política, pero necesitamos políticos honestos, necesitamos políticos que realmente se identifiquen, porque hay una frase que tú mencionabas, el político se debe al pueblo y el pueblo está en condición de quitar o poner a un político que no ha respondido a las necesidades sociales, culturales, políticas, económicas de las naciones y de los territorios. Ese es mi punto de vista. Agradezco mucho. Muy bien. Bueno, mira, aquí en Bolivia también, ¿no? O sea, sucede eso, ¿no? Hay gente que se aprovecha a nombre de los pueblos indígenas y está con el gobierno y obviamente aparece con autos blindados, con casas por aquí. Pues es como una enfermedad, ¿no? Este tema de la corrupción que va pasando de uno a otro y si el otro dice, si él tiene, ¿por qué no yo? Porque ahora en Bolivia la división del partido que está en el gobierno es, si él ha robado, ¿por qué no puedo robar yo más? ¿No? O sea, por eso se divide, ni siquiera por cuestiones ideológicas, nada de eso. O sea, es por quién roba más. Entonces, y eso está, obviamente, también
afectando a los líderes indígenas. En nuestras épocas, nosotros no teníamos sueldo, ¿no? Porque es vocación de servicio, ser dirigente, ser líder. No recibe sueldo de ninguna naturaleza. Es más, nosotros aportábamos más bien, traíamos, yo recuerdo bien, traía una roba de trigo, una roba de maíz, eso vendíamos, con eso podíamos estar unos cuantos días en la sede principal, y para luego, si tenías que ir a formar a otros pueblos, los pueblos te invitaban comida. Eso es ser líder y tener vocación de servicio. Pero hoy, lamentablemente, los gobiernos los pagan con un sueldo, les dan autos, les corrompen, les compran la conciencia para que ellos compran conciencia de las bases, y eso está muy mal, ¿no? Y eso va por un mal camino. Entonces, ese es otro tema que hay que empezar también a trabajar y a tratar, porque no nos puede afectar eso a los pueblos indígenas, no puede llegar ese mal a los pueblos, sería grave, desastroso que eso ocurra, y después con eso se van a exterminar los pueblos. O sea, no, eso, en nuestra visión de nosotros, el Amazúa y el Amayuya, Maquella, donde no robes, no seas flojo, y no seas mentiroso, esos prevalecen aún en nuestros pueblos. O sea, en nuestra visión, no puedes robar. Por eso incluso nosotros antes no conocíamos ni el candado, ni la llave, porque no se entra nomás a las casas. Las casas están sin candado, sin llave, y están ahí tranquilos, nadie se puede robar nada, se vive en armonía. Pero cuando se corrompe así de esta manera desde el Estado central, desde el gobierno central, comprando la conciencia de los hermanos, entonces esa práctica está llegando a las bases, y es un tema que hay que pararlo ya, ¿no? Porque eso podría afectar rotundamente la visión de nuestros pueblos indígenas. Porque el hecho que se pierda a una pequeña cosa o se cometa algún error en nuestros pueblos, tiene sanción según a nuestros usos y costumbres, que se les sanciona con un trabajo comunal, de tal manera que en una asamblea se le avergüenza, y ya, digamos, y no pasa más eso. Pero si hay corrupción así de esta naturaleza, que también en Bolivia está afectando lamentablemente, pero como les digo, es otro tema de seguir trabajando en este tema para que no afecte pues a nuestros pueblos, ¿no? Sería grave, y eso sí está ocurriendo también aquí. Los líderes indígenas se están empezando a corromper y a comprar conciencia de nuestros hermanos de base con fines partidarios, ¿no? O sea, para que sigan manteniendo, digamos, al gobierno, y eso manipulan la conciencia hasta en el voto de nuestros pueblos de base, y eso obviamente ya no es democracia, pues, ¿no? Y eso ya no es un liderazgo, eso ya no es un líder. Entonces, todos estos temas aún hay mucho que tocar y trabajar, y me parece súper importante que hayas puesto en mesa, Ángel, este tema. Víctor, adelante, con eso acabaremos con esta última intervención. No, tan solo quería, antes de que tú cierres el acto, despedirme de Tomasita, que me has autorizado a poderte llamar así, que me encanta, y decirte que te he escuchado con mucha atención, y la verdad es que tu sonrisa es una maravilla. A veces cuando te escuchaba pensaba, todo lo que está explicando, algunas cosas son utopías, y en este mundo que vivimos sí son utopías, pero considero que hay que pensar en muchas utopías para que se cumpla alguna. Y por último, aparte de darte las gracias, decirte, yo sé que tu corazón está en Bolivia, yo sé que lo darás todo por tus pueblos y por tus tierras, pero si algún día te cansas, vente aquí, porque nos hace falta gente como tú, y te plantas como parlamentaria, te votaremos. Te prometo que con estas teorías serás votada. Tomasita, un beso muy grande y muchísimas gracias. ¡Qué alegría! Gracias. Gracias, Víctor. No sé si Tomasita quieres decir unas últimas palabras antes de cerrar el acto. A ti la palabra. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo inmenso, de verdad.
Todas sus palabras de cada uno que han tomado la palabra llegan hasta el fondo de mi corazón y me fortalece mucho para seguir luchando en esto. Será hasta mi muerte de mí, de seguir trabajando en esto. Desde mis 9 años estoy totalmente convencida de que vamos a cambiar. Estoy totalmente convencida de que por lo menos voy a dejar algo en Bolivia por el futuro de mis hijos y de las otras generaciones. Y espero que también sea eso un ejemplo y espero seguir transmitiendo también mi experiencia, mi punto de vista a la nueva generación o a los que están en cargos públicos. De hecho, me ocupo de eso para que no cometan errores y invitar también a todas las mujeres en particular a que ingresen a la vida política, porque ahí está el poder de decisión, que es fácil criticar de afuera, pero estando adentro es otra cosa y me gustaría que estemos adentro. Ese es un desafío para todas las mujeres, para la nueva generación también, con visiones distintas, que entren a hacer política. Porque ahí, desde ahí vamos a lograr el cambio, desde ahí vamos a poder trabajar con vocación de servicio, vamos a erradicar la corrupción, vamos a trabajar por la equidad, vamos a lograr justicia social, el vivir bien, vamos a lograr un mundo de paz entre todos nosotros. Hoy nos necesitan nuestros países, hoy es el momento de poder ingresar a la vida política de manera activa, no es mañana, es hoy. Por eso estoy aquí para poderles animar y cualquier cosa que duden o que quieran alguna pregunta, ahí mi teléfono es público de mí, así es que espero que estemos en contacto y muchísimas gracias por esta gran oportunidad que me han dado y les mando un abrazo desde Bolivia. Allí Puncha y Cachu, que quiere decir que sea buen día. Gracias, Tomasa. Gracias. Gracias, Tomasa. Gracias, Tomasa. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Gracias por estas palabras, por tu presencia, por tu espíritu, por tus ánimos, por lo que aportas, como decíamos al principio, no solo a tu país, sino al planeta entero, porque esto resuena en todos nuestros corazones, la verdad. Y nos invita a cada uno a comprometernos en nuestras respectivas comunidades, ¿no? Y sabiendo que estamos trabajando unos para los otros y que al final el equilibrio o es planetario y la justicia o es planetaria y la paz o es planetaria o no es, porque estamos todos directamente conectados y por lo tanto nos afecta directamente en positivo y en negativo aquello que aportamos al conjunto de la red de la humanidad, ¿no? Permitidme solo al acabar, volviendo a agradecer a Tomasa por su presencia y su generosidad y añadir los próximos eventos que tenemos planteados, algunos presenciales, prácticamente uno presencial y el resto online y telemático, con lo cual damos la posibilidad de conectarnos desde cualquier lugar del mundo. El presencial es el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado, día 30 de abril, que se hará en las faldas de la montaña sagrada de Montserrat, el taller La Vía del Salmón, y justamente en el que compartiremos algunas de las personas que estáis aquí hoy, Víctor, Mila, por supuesto Judith, habéis participado y participamos asiduamente en la iniciativa Ser en Paz, de diálogos en relación al conflicto Cataluña y España y también en relación a la situación de pandemia a nivel global, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer ese taller práctico presencial a partir de la Vía del Salmón para integrarlo y estáis invitadas e invitados, y eso conecta con el Ser en Paz de estas dos ediciones que tenemos de tanto Cataluña-España como de pandemia, que serán el próximo 29 de abril y 10
de mayo respectivamente. Y por último, la próxima conferencia análoga a la que has dado, Tomasita, la haremos el próximo 20 de mayo. En este caso hago referencia específicamente a Tomasita y a Víctor, porque son ellos los que han facilitado también que hagamos esta conferencia a nivel internacional, conjuntamente entre la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y CEMAJUR, que es esta organización internacional presente en más de una decena de países y que trabaja por las vías alternativas de resolución pacífica de conflictos, y que en este caso me han invitado, que normalmente estoy como facilitador y acompañando, pues en este caso me han invitado a que sea yo el que tome la palabra y lo haré gustosamente para hablar de experiencias diversas de hacer las paces a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, tendremos una nueva ocasión para volvernos a ver el 20 de mayo, a esta misma hora, a las 4 de la tarde, y en este caso nuevamente tendré el honor y el gusto y el placer de que me presente Víctor, con lo cual le añadimos mucho valor a la propuesta. Sin más, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias especiales, Tomasita. Quedamos conectados y hasta las próximas actividades cuando vosotras y vosotros queráis. Muchas gracias. Gracias. Allin Punchay, Ujuticama. Ujuticama. Hasta otro día quiere decir Ujuticama. Hasta otro día. Que vaya muy bien.